Cuando pensamos en 2020, un año de pandemia, tal vez lo primero que llega a nuestra mente es el confinamiento, que pudo darle una especie de respiro al planeta. Pero ¿qué tanto fue así? ¿El balance ambiental cómo está? Para responder todo esto vamos a hacer contacto con Camilo Prieto, él es director del Movimiento Ambientalista Colombiano, para ampliar todo este tema. Bienvenido, Camilo. Juanita, muchas gracias por esta invitación y bueno, espero que podamos hablar de varios temas relevantes frente a este asunto. Claro que sí, me alegra tenerlo aquí con nosotros en Noticias Caracol Ahora. Bueno, ¿cómo es el balance? ¿Cómo está el tema ambiental este año? ¿Cómo nos fue? Bueno, primero es que hay una percepción, ¿no? Una intuición, y es que parece que todo hubiera mejorado porque la economía se contrae, disminuyen las actividades y una cantidad de fotos alrededor del mundo de ecosistemas activados, animales en las ciudades, pero ¿cuál es la realidad? Cuando miramos ya en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, Juanita, hay un asunto, y es que sí, se redujeron un 7%, pero cuando lo miramos en el horizonte, si eso es compatible con las metas que se tienen a 2050 para poder mitigar el cambio climático, la respuesta es que no. O sea, ni siquiera con el confinamiento se pudieron reducir las emisiones bajo lo que se tenía esperado. Y cuando lo vemos en temas de contaminación, pues hay un dato que tengo que mencionarles que es bastante perturbador, porque de hecho es un estudio que leí ayer en la mañana y tiene que ver con las emisiones de plástico. Los plásticos de un solo uso que han conquistado todos los rincones del planeta. Lo que no sabíamos es que podían llegar hasta las placentas humanas. Se hizo un estudio en la ciudad de Roma, donde se encontró que hay partículas, microplásticos presentes en las placentas humanas, del lado fetal y también del lado de la mamá. Lo que nos dice que ya no solamente hay que pensar en el tema de contaminación como degradación del aire, degradación de las fuentes hídricas, sino incluso en la gestación de la vida humana en sí. Ahora, otro asunto clave es la deforestación, Juanita. ¿Por qué? Como se confinaron las ciudades y las autoridades ambientales también tuvieron que confinarse. Las economías ilegales, como maderables ilegales, como la minería ilícita y las actividades agrícolas y agropecuarias ilícitas se activaron mucho más. Encontramos como el primer trimestre de 2020, comparado con 2019, en solo la Amazonia colombiana la deforestación aumentó un 80%. Entonces, cuando vemos todo este círculo, decimos, definitivamente la comunicación con el planeta, pues este año no fue la mejor, sin duda nuestro diálogo con el planeta no fue el más responsable. Claro, y Camilo, tratemos de desglosar un poco todo eso que usted está mencionando, porque por supuesto son temas diferentes, pero además muy preocupantes. ¿Y por qué cree usted que sigue existiendo como esa falsa percepción de que la contaminación bajó? Digamos, bueno, había muchos titulares que mencionaban que no, que han mejorado los océanos, se han reducido algunos de los gases de efecto invernadero, como usted lo estaba mencionando, pero ¿por qué existe esa falsa percepción? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué no es suficiente? Lo que pasa es que los seres humanos nos acostumbramos a comprender mejor lo que vemos y a veces asociamos esa visión a la intuición. Entonces, ver estas imágenes de animales silvestres en las ciudades hace pensar que estamos haciendo bien la tarea, pero la realidad no es así. Y de hecho, quiero recordarle a la audiencia de Caracol que el gran detonante de la pandemia, y ya hay cada vez más evidencia sobre esto, está relacionado con dos factores: deforestación y tráfico de fauna, que fundamentalmente fue lo que se generó alrededor de Wuhan. Entonces, desde ahí surge todo, de esa mala conversación con el planeta. Y ahora, cuando pensamos en por qué esa falsa percepción, es porque finalmente el deterioro de la calidad de aire no es algo que se perciba con facilidad, uno. Dos, porque las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos no es algo que percibamos en la cotidianidad. Por ejemplo, Juanita, el tema de huracanes. Miramos, efecto de cambio climático, incremento de la temperatura de la superficie de los océanos, ¿no es cierto? Eso que hace que los huracanes sean más potentes y más frecuentes. Por primera vez en la historia de Colombia, vamos a vivir una tragedia relacionada con un evento atmosférico potenciado por el incremento de la temperatura. Entonces, cuando uno mira, los hechos sin duda distancian mucho de esas intuiciones que en algún momento muchos creímos tener, me incluyo, como de, oiga, la cosa está mejorando en el planeta. Desafortunadamente, cuando miramos los datos, la situación no es así. Y cuando hablamos, Camilo, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, ¿cuáles son los problemas que esto está generando, que no son visibles, como usted lo decía, a simple vista? Sí, es increíble, ¿no? Porque cuando nosotros vemos año tras año, hay nuevas metas, los gobiernos hacen nuevos compromisos, pero estos gases, cuyo principal protagonista es el CO2, y el CO2 los humanos, pues lo generamos a partir de la combustión
de todos los fósiles en los diferentes procesos industriales, en la generación de energía. A ellos también está asociado el gas natural y bueno, muchos otros que se liberan en la producción agrícola. Por ejemplo, los cultivos de arroz liberan metano. Pero bueno, centrémonos en el CO2. ¿Qué es lo que ocurre? Ese incremento del CO2 hace que se perturbe el balance energético de la Tierra y hace que la Tierra capture más energía, más energía. Entonces, a medida que se incrementan las concentraciones de CO2, hay más energía que se traduce en más calor en la Tierra. Esto hace que se cambien las temperaturas de los océanos, que se descongelen los glaciares, que varíe el clima y que los fenómenos climáticos extremos, como lo son las sequías, y adicionalmente también los fenómenos como inundaciones, los fenómenos de lluvias y como lo venimos hablando los huracanes, también cada vez sean más intensos. De tal suerte que sí es necesario que todo esto que hemos estado viviendo nos haga generar como un replanteamiento de la manera como estamos actuando dentro de nuestra cotidianidad e insisto en ese término, la manera como dialogamos y nos relacionamos con el planeta. Claro, sin duda el paso del huracán Iota fue devastador para Providencia, también para San Andrés. Y otro punto muy importante también tiene que ver con la tala indiscriminada. ¿Qué acciones se pueden, digamos, tomar para ayudar a detener esa deforestación que además se encuentra fuera de control y disparada a nivel nacional? No, total. Hay que tener presente esto. Cada vez que se talan árboles, cada vez que se destruyen estos ecosistemas, ocurren dos cosas. Lo primero es que perdemos algo que es irrecuperable. Es un bosque natural. Nunca así se restaure vuelve a ser lo que fue. Eso es lo primero. Lo segundo, la tala de árboles genera liberación de carbono, de gas de efecto invernadero, disminuye la capacidad de capturarlos por parte de la Tierra y lo otro es que la capacidad de mejorar la calidad del aire también de los ecosistemas disminuye. ¿Qué se necesita urgentemente, Juanita? Una política de Estado transversal que involucre al Ministerio de Ambiente, que involucre al Ministerio de Transporte, sin duda, al Ministerio de Minas y Energía y también a los entes de control, a los entes judiciales para que logren darle freno a este problema ambiental que yo me atrevería a decir que es el más grave que tiene en este momento nuestro país. Y además que detrás de eso también hay muchos intereses. Y además es preocupante, por ejemplo, el asesinato de los líderes ambientales que estamos viviendo en Colombia desde su labor como activista y líder ambiental. ¿Cuál es ese llamado, Camilo? ¿Qué podemos hacer por ellos? Que además son los encargados de defender estos territorios. Sí, es que es increíble que en Colombia defender la tierra cueste la vida. Estamos en el lugar del planeta, el país más peligroso de la tierra para el activismo ambiental. ¿Y qué se necesita? Dos cosas. Uno, primero, voluntad política por parte del gobierno para sacar adelante el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional muy importante que relaciona derechos humanos y también variables ambientales. Sacarlo adelante es una voz de aliento y también voluntad política para defender a los líderes ambientales. Y lo otro que definitivamente hay que hacer, dejar de estigmatizar a los líderes ambientales en los territorios, porque hemos oído frases tan desafortunadas como, no, es que seguro estaban en actividades ilícitas, es que esto debe ser por narcotráfico. Entonces lo que hace esto es que esa estigmatización termina como naturalizando estas muertes y lo que termina es arrojando aún más a los líderes ambientales a las situaciones de peligro. Y sin duda, un elemento fundamental, el apoyo de todos los colombianos a las personas que sobre todo están en los territorios protegiendo la naturaleza y protegiendo la vida. Camilo, ya para ir concluyendo y cerrando esta conversación con estas noticias y estos datos como tan tristes, ¿qué podemos hacer para modificar esta relación con el planeta y con nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, lo primero es darle valor a algunas noticias positivas y segundo, modificar nuestras acciones. Concretamente en lo primero, este año por lo menos ocurrió algo interesante y es que la producción de crudo globalmente, la economía del petróleo se redujo, se contrajo alrededor de un 7% y las energías renovables no convencionales crecieron un 1%, entonces es un dato positivo. Otro dato positivo es que en Colombia cada vez avanza más la norma que prohíbe los plásticos de único uso. Eso hay que darle fuerza. Y segundo, clave es no andar pensando simplemente en los errores de los demás, en los errores de las empresas, en los errores de los gobiernos, sino desde que nos levantamos en la casa, estarnos cuestionando cómo podemos ser más responsables y más respetuosos con el mundo, con el lugar que nos permite vivir. Y eso implica pensar en compensar lo que tomamos de la tierra. Segundo, comprender la idea de límite. Y tercero, entender que la empatía y ese respeto por las criaturas no humanas es lo que va a hacer que nosotros podamos seguir persistiendo y existiendo como especie.